y no mucho de mala asimilación. Sin embargo, vamos a ver algunos aspectos que es importante. ¿Por qué decimos mala asimilación? Si ustedes recuerdan, la asimilación se debe a dos mecanismos o fenómenos: la digestión y la absorción. Las células intestinales, sobre todo del intestino delgado, tienen ciertas características. Está constituido por pliegues que permiten un mayor contacto con la superficie del intestino. Pero no solamente el intestino delgado está constituido por pliegues, sino también tiene vellosidades intestinales, microvellosidades, entonces aumenta su superficie de contacto, que puede llegar hasta 200 metros cuadrados. Cuando llega un nutriente como tal, o sea, cuando digerimos el nutriente, como tal no puede ser digerido, tiene que ser transformado. Entonces, así tenemos nutrientes, carbohidratos, se ingieren como polisacáridos y se ingieren como monosacáridos. Los lípidos se ingieren como triglicéridos y se absorben como ácidos grasos y nada más que ácidos grasos, monoglicéridos. Y las proteínas se ingieren como polipéptidos, se absorben como péptidos y aminoácidos. ¿Correcto? La digestión es una despolimerización. ¿Qué significa eso? Para transformar las moléculas grandes en moléculas pequeñas. Y esto se realiza por dos mecanismos, físicos y químicos. Estos físicos son la masticación, la trituración gástrica, sobre todo en el alto pilórico, la emulsificación, o sea, reducir el tamaño de los lípidos, y la micelización, o sea, incorporar los lípidos que son insolubles, como el colesterol, fosfolípidos, en las sales biliares que tienen un polo hidrofílico que va a permitir el transporte de la grasa. ¿Cierto? Y junto con esto tenemos los fenómenos químicos que constituye la digestión intraluminal, en la cual intervienen las enzimas pancreáticas, o de mucosa, o sea, en el borde del cepillo. O sea, ya no solamente se reduce su molécula, sino se altera su estructura química. Y este fenómeno de digestión también interviene por acción con una serie de factores neurales, hormonales, gastrointestinales, enzimas y las secreciones salivar, gástrica, biliar, pancreática e intestino delgado alto. Todo eso favorece la digestión. Por eso es muy importante esto. La siguiente. Estos productos de la digestión sufren la acción del enterocito. ¿Cuál es el objetivo? Incorporar los nutrientes. ¿Qué es lo que hace? Entonces lo capta, lo procesa y lo transporta. ¿Dónde? A la sangre y la linfa, para que cumpla su función plástica y energética. Entonces, el objetivo, repito, es incorporación de nutrientes. Entonces, cuando hablamos de mala asimilación, estamos hablando de un defecto de la digestión química o intraluminal, o por una absorción primaria o secundaria a esa mala digestión. O sea, hay los dos factores para decir que este paciente tiene mala asimilación. Eso es lo que acabamos de decirle. La siguiente. Otro concepto importante: hay ciertas zonas del tracto digestivo que tienen acción específica. ¿Para qué? Para la digestión y la absorción de determinados nutrientes. Y todo eso todas esas áreas afectadas están asociadas con mala digestión o mala absorción. La siguiente. Fíjense ustedes. En el ileo terminal se va a absorber vitamina B12 y sales biliares. En el duodeno, el calcio y también hierro.
y en el duodeno y el ayuno proximal también el hierro. El ácido fólico en el ayuno proximal. Y la vitamina B12, como ustedes ven, quiere decir que cuando un paciente tiene una manifestación de una diarrea crónica por una esteatorrea y se acompaña de alguno de estos signos, yo puedo pensar a qué nivel está el problema. Le ponemos un ejemplo. Si es un paciente que tiene signos de anemia crónica y tiene diarrea, o tiene dentro de eso que llaman la esteatorrea, entonces debo pensar, si es anemia, ¿dónde está el problema? Porque la anemia puede ser por déficit de hierro, o por déficit de ácido fólico, o de vitamina B12. Y es de hierro, se llama anemia ferropénica. ¿Dónde se absorbe el hierro? En el duodeno. ¿Dónde se absorbe el ácido fólico? En el ayuno. Entonces usted está pensando, ahí debe estar el problema de un paciente, por lo cual no absorbe y se produce la anemia, ya sea ferropénica, megaloblástico, o sea mixta, puede ser de ambas. Y cuando es en el ileum terminal y hay déficit de mala absorción de vitamina B12, se llama la anemia perniciosa, y en la cual tiene estas características: produce dispepsia, llenura, produce diarrea y produce trastorno de la sensibilidad profunda, sobre todo la llamada sensibilidad vibratoria o palestesia. Entonces, bueno, el paciente dice como que tiene ese corriente que le impide caminar. Acá tenemos un resumen de las fases para que se realiza la asimilación y la digestión. Fase gástrica, que es la función del ácido de la pepsina; la fase pancreática, por enzimas pancreáticas; la fase micelar, por las sales biliares, por la circulación enterohepática; la fase intestinal, función del enterocito; y la fase de desintegración hacia la linfa y la sangre. Muy bien, entonces el concepto, lo que hemos referido, el resultado final de estos procesos de mal digestión y mala absorción de nutrientes es lo que se ha denominado mal asimilación. El siguiente. Bien. Vamos a revisar rápidamente el metabolismo de las grasas, de los lípidos, de los hidratos de carbono y proteínas, porque estos trastornos de estos nutrientes se va a expresar en síntomas y en signos. Y eso es lo que quiero que aprendan en este momento. Cuando ustedes saquen su curso de Medicina Interna 2 y el capítulo de gastroenterología, ahí ya van a hablar de las enfermedades que producen la mala absorción o mala digestión. Ahí ya se va a hablar de la nosografía de las enfermedades. Pero previamente uno tiene que saber a qué nivel, qué macronutrientes es el que está alterado y qué síntomas o signos presenta. Este es un esquema que ven ustedes los hidratos de carbono. ¿Saben? Los principales son el almidón, la lactosa y la sacarosa. La primera etapa de la hidrólisis se realiza es intraluminal. El almidón se dobla en maltosa, maltodiosa, alfa-destrina. Esta, en el borde, se incluye por acción de una enzima maltasa llamada glucosa. La lactosa está en el borde del cepillo, la luz intestinal. Por acción de una enzima lactasa se desdobla en glucosa y galactosa. Es un transporte activo, como también es el almidón cuando se desdobla. Y por último, la sacarosa, por acción de una enzima sacarasa, se desdobla en ¿qué? En fructosa y glucosa. De manera que si hay alguna lesión en el borde del cepillo, se alteran estas enzimas. ¿Y cuál va a ser la expresión clínica? Las diarreas. No solamente diarreas, si se trata de intolerancia a la lactosa, hemos dicho que puede haber meteorismo y el pH es ácido de las heces.
en el metabolismo, en la digestión y absorción de las grasas. Nosotros ingerimos un promedio, por la mayoría, ¿no?, de unos 100 gramos diarios, constituido el 90%, ¿por qué? Por triglicéridos y un 10% por este colesterol. La excreción normal es un promedio de 4 gramos diarios. Es una dieta normal, por supuesto. Si encontramos o determinamos en las heces una cantidad de grasa superior a los 5 gramos, eso se llama esteatorrea. Y esta esteatorrea puede ser macroscópica o microscópica. Las diarreas macroscópicas es cuando una pérdida mayor de 15-20 gramos, como sucede, por ejemplo, en las enfermedades pancreáticas. En las enfermedades intestinales puede haber esteatorrea, pero microscópico, o sea, tenemos que ayudarnos de un examen auxiliar de estas heces. Muy bien. Entonces, primero, la primera etapa, hay 3 etapas en la digestión y absorción de las grasas, ¿se acuerdan ustedes? Intraluminal, fase mucosa y fase de liberación. La fase intraluminal está la lipólisis y la solidificación micelar. La lipólisis, ¿por qué razón? Porque la hidrólisis de los triglicéridos y los ésteres de colesterol es hecho por la lipasa pancreática, que lo desdobla en ¿qué? En ácidos grasos y beta-monoglutéridos. El segundo paso es lo que llama la solidificación micelar. ¿Y esto cómo es posible? Por acción de los ácidos biliares. Porque los ácidos biliares tienen una hidrófila y otra hidrofóbica. Entonces, el polo hidrófilo incorpora a esta grasa insoluble para formar lo que se llama la micela mixta. Esta se va a difundir a través de una capa de agua hacia la mucosa intestinal. Al llegar a la mucosa intestinal, penetra en ella a través de una capa de agua de esta mucosa y nuevamente ingresa como en la forma que hemos dicho, o sea, como ácidos grasos, monoglicéridos, y acá se va a producir la reesterificación, o sea, otra vez se va a formar triglicéridos y se va a formar este colesterol. Posteriormente viene lo que se llama la formación de kilomicrones y por último su excreción por la vía linfática. De manera que cuando hay patologías de intestino delgado pueden comprometer alguna de estas fases y como consecuencia de eso se va a producir esteatorrea. Vamos a poner ejemplo. Así es. Si hay déficit de la enzima lipasa pancreática, entonces la lipólisis es defectuosa. Los triglicéridos no son hidrolizados y por lo tanto se pierden en la forma de esteatorrea. Fíjese, usted puede perderse entre 25 a 44 gramos. Entonces, como consecuencia de eso que va a pasar, el paciente se va a adelgazar. ¿En qué caso lo vamos a ver? En los pacientes que tienen patología pancreática crónica o el carcinoma de páncreas. Porque ustedes ven en el páncreas cuáles son las enzimas, la lipasa justamente, ¿no es así? Puede haber defectos de la absorción de las grasas cuando hay una insuficiente solidificación micelar. Por ejemplo, si yo tengo una obstrucción de la vía biliar, que se llama colestasis, intrahepática o extrahepática, entonces la secreción de sales biliares va a estar disminuida y como consecuencia de esto no puede absorberse y se pierde por las heces. También sucede cuando lo que se llama la estasis intestinal, cuando hay estrechez o por acción quirúrgica cierran las asas intestinales, se llama asasidas cerradas, va a producir proliferación bacteriana y como consecuencia no se van a absorber las sales biliares secundarias y se va a producir esteatorrea. Y cuando hay resección de la región del ilio, cuando este es menor de 100 hay diarrea, pero mayor de 100 esteatorrea. ¿Por qué razón? ¿Qué hemos dicho? Que se absorbe en el ilio las sales biliares. Y como se ha resecado no lo absorbe, se pierde por las heces. La siguiente. También puede haber esteatorrea
cuando hay disminución de la captación y la reestidificación en la mucosa. Esta captación de los lípidos depende fundamentalmente de las células intestinales, de su superficie total y de la integridad bioquímica de la célula. La siguiente. Acá tenemos ejemplos de esto. Muy poco frecuente la llamada enteropatía por gluten, el sprut tropical. Cuando hay una inflamación del yeyuno, cuando hay resección intestinal delgado, llámese yeyuno o ilirio. Entonces, ¿qué se va a producir ahí? La solubilización micelar está alterada y una pérdida de superficie. Y como no puede absorber, esta grasa se pierde por las heces. O resecciones extensas, ya es una esteatorrea muy severa. El linfoma intestinal primario, porque ahí se va a producir destrucción del tejido mucoso y submucoso. Entonces vean, en diferentes etapas de esta digestión-absorción hay algunas enfermedades que por ese camino, de acuerdo a los pasos que se siguen de la digestión-absorción, puede producir diarrea. El problema puede ser por lo que llamamos acá, que no capta, por defectos de la formación de quilomicrones, es una enfermedad congénita, o defectos en el transporte, también esa es otra anomalía congénita poco frecuente. Y hay a veces un síndrome en el cual el compromiso es múltiple, el síndrome llamado de Zollinger-Ellison, que son tumores pancreáticos relacionados con gastrina. Entonces, ¿qué va a suceder con este tumor? El ácido va a inactivar la lipasa pancreática, los ácidos biliares conjugados y cambios morfológicos. Quiere decir que va a haber defecto de lipólisis, defecto de solubilización micelar y alteración de la mucosa, no es pactada. O sea que este síndrome puede producir mala absorción en los tres pasos, o sea, intraluminal, mucosa y también en el mucosa de la libras. Esto es en relación a la anatomía de las proteínas. El objetivo de esto fundamental es para que se den cuenta la presencia pues, en los bordes esofágicos de enzimas que tienen que ver con la digestión que comienza generalmente gástrica a través de la pepsina, ¿ya? Que actúa sobre proteínas formando polipéptidos, dipéptidos. En el obrero la tripsina va a formar quimotripsina, carboxipeptidasa, ¿no? En la luz intestinal. Y cuando hay lesión del enterocito, no se pueden absorber las proteínas. Entonces eso se pierde y se llama creatorrea. Así se llama, creatorrea. Cuando hay mal digestión o mala absorción, esto pueden ser, se necesitan generales, cuando se mal absorben todos los nutrientes, selectivos cuando uno o dos nutrientes, y súper selectivos cuando uno de los componentes de ese nutriente se mal asimila. Y acá tienen el esquema de los síntomas y de los signos que presenta el paciente con mala asimilación, cualquiera que sea la etiología. Es más que todo por localización. El paciente va a presentar edema. Y hemos dicho por qué habrá edema, porque hay pérdida, eso se llama la enteropatía perdedora de proteínas, creatorrea, realmente ese es el nombre semiológico. Entonces la presión mucótica va a estar disminuida y como consecuencia va a haber edema. ¿Qué edema? Edema cadencial, o sea, es un edema que es blando, brillante, de jafobea, pálido, es simétrico. Y eso no va a desaparecer pues con diuréticos ni con el reposo. Eso tiene que ser mejorando su ingesta de proteína, fundamentalmente. Anemia. Si es el hierro, será anemia ferropénica. Si es ácido fólico y vitamina B2, anemia megaloblástica. Y como les decía antes, si el paciente además tiene, aparte de la anemia, diarrea y trastorno de la sensibilidad vibratoria,
entonces ya se llama anemia perniciosa. ¿Por qué pierde peso? Porque indudablemente hay mala asimilación de quién, de los hidratos de carbono, que son los que llaman calorías. También la diarrea producida por los glúcidos. Equimosis. ¿Por qué razón? ¿Qué cosa es la vitamina K? Es una vitamina liposoluble. ¿Qué se requiere para su absorción? La presencia de sales biliares. Entonces, si no absorbe, ¿qué va a suceder? Se altera los factores de conversión, sobre todo la trombina, entonces se va a producir equimosis o equimosis. La flatulencia ya hemos visto que es cuando hay intolerancia a los hidratos de carbono, sobre todo en este caso intolerancia a la lactosa. La esteatorrea que ya hemos visto que es por mala asimilación o mala digestión de los lípidos. También se mal absorben las vitaminas no solamente liposolubles, sino hidrosolubles. Por ejemplo, la vitamina B, ya hemos visto la famosa grositis. Como dijeron ustedes, la lengua de color rojo escarlata, ¿no? Color fresa. La queratitis, o sea, usted sabe que la vitamina A interviene no solamente en la visión, sino también en la piel. Entonces se produce inflamación o engrosamiento y también se mal absorben no solamente los nutrientes importantísimos, o sea, los macronutrientes, las vitaminas y también los oligoelementos. Entonces, si hay déficit de absorción de calcio, de magnesio y vitamina A, se va a producir parestesias y por último contractura que se llama tetanio. Entonces, los síntomas están relacionados con el macronutriente que se está mal absorbiendo. Cuando ustedes ya desde el punto de vista semiológico, ustedes sospechan que es un paciente que es síndrome de mala, tienen que confirmarlo. ¿Y cómo lo voy a confirmar? Ahí sí voy a pedir unos exámenes precisos para que me confirme, reiterando la palabra, que me confirme si este paciente tiene problemas de mala asimilación, ya sea por problemas lípidos, no se absorbe hierro, ácido fólico o proteínas. Entonces, ¿qué le voy a pedir? Hemogramas. Si hay anemia, es un factor que dice es muy probable que tenga mala asimilación. Proteínas totales, es me da a detectar qué cosa, malnutrición. O sea, porque hay un problema a nivel del enterocito, no absorbe la proteína. Colesterol, detecta hipolipidemia. Caroteno sérico, que es el precursor de la vitamina A, que es un antibiótico, detecta mala absorción. Y los nutrientes, detecta mala absorción de carne. ¿Qué hacemos? Le damos una dieta rica en los tres nutrientes, hidratos de carbono, proteínas y grasas. Entonces, tomamos una gota de esas heces y lo ponemos en 3 portaobjetos. En una le añadimos Sudán 3. Y si nosotros a través del microscopio vemos más de 3 glóbulos de grasa, significa que este paciente está mal asimilando los lípidos. En el otro pongo Lugol. Y si veo más de 3 glóbulos de almidón, quiere decir que hay mala asimilación de ¿quién? De los hidratos de carbono. Y en la tercera pongo suero fisiológico. Y si en el microscopio veo fibras de carne, estoy indicando que hay mala asimilación de las proteínas. O sea, así a grosso modo se puede detectar y confirmar que este paciente tiene un síndrome de mala asimilación. Y el siguiente paso, ¿cuál va a ser? ¿A qué nivel está el problema de la mala asimilación? ¿El problema está en el páncreas o el problema está en el intestino delgado, que son los dos órganos donde se produce la digestión y la absorción de los nutrientes? Si el paciente, si es en fase pancreática, y estoy sospechando, que le voy a pedir? Digo, pancreatitis crónica, una neoplasia, una fibrosis quística, entonces le pido un abdomen simple. ¿Por qué razón? Porque en la pancreatitis crónica van a encontrar calcificación. La ecografía, la tomografía de páncreas, la colangiopancreatografía de flor, todo esto para ayudar, en este caso, para ver si tiene una neoplasia de páncreas. ¿Y cómo
¿Cómo he pensado? Porque el paciente ha tenido una esteatorrea masiva. Hemos dicho, la esteatorrea masiva es más frecuente. ¿Dónde? Cuando el paciente descansa. Porque los triglicéridos no son universales. Si el problema es en la fase de, hemos dicho, micelar, o sea, por una colestasis intraostrepática, si el problema es hígado, voy a pedir las pruebas hepáticas, ecografías y la laparoscopia con biopsia, que me va a determinar cuál es el problema. ¿Es por una obstrucción exclusivamente, o porque hay una estasis intestinal, porque hay una resección? Cuando el problema, o estoy sospechando que es en la fase mucosa de transporte, pido el examen coprológico funcional y estas dos pruebas que son importantes. Una que me va a evaluar la integridad del yeyuno, la prueba de la decilosa. Para eso le hago ingerir decilosa, unos 5 gramos, y recolecto la orina en 5 horas. Normalmente yo debo excretar un 25% de esa decilosa. Si excreto menos, quiere decir que hay una mala, o el problema es a nivel del yeyuno. El otro es el test de Schilling, que evalúa la integridad del irio. En este caso damos vitamina B12 radioactiva, e igual recolectamos orina 5 horas, y si esta absorción es menor del 25%, quiere decir que el problema es a nivel del irio. Y por último, si yo quiero saber la causa, la etiología, hago una biopsia intestinal, porque ahí se me va a decir cuál es la enfermedad específica que me ha llevado a este síndrome de mala asimilación. La siguiente, este también es un algoritmo que ya hemos hecho en los otros síndromes. Lo fundamental es, si es normal, obvio no requiere mayor estudio, pero si es anormal, entonces yo tengo que pensar, ¿esto es enfermedad del páncreas o del intestino delgado? Le pido prueba de la decilosa. Si la prueba de la decilosa indica que es normal, eso que me está indicando que esto es problema pancreático, porque no hay compromiso de yeyuno. Si la prueba es anormal, quiero saber la causa, pido biopsia. Pero si la biopsia es normal, entonces ya no es en el yeyuno, tiene que ser en el hilo. Y si es en hilo, voy a pedir, o sea que no se hace mucho la prueba de absorción de vitamina B12. También cuando hay este problema, pido un tránsito intestinal, e igual, si los signos radiológicos de este tránsito me dicen que hay yeyuno anormal, biopsia para saber la causa. Y si es en el irio, pido lo que acabamos de decirle, cosa que no se hace esto, la prueba de la respiración de biliares, pero sí la prueba de absorción de vitamina B12. Entonces, esto es en resumen lo que quería decirle del síndrome de mala asimilación. Es mala digestión, es mala absorción, secundaria a la mala digestión. Y lo que usted tiene que es, a través de la historia, interrogar y obtener síntomas y signos que me dicen que es un síndrome de mala asimilación, y a través de los antecedentes o de los síntomas acompañantes a la esteatorrea, para ver si el problema es pancreático o es intestino delgado, y para ver si este es intestino delgado alto, es bajo, y todos los signos y síntomas que acabo de decir. Y las pruebas auxiliares para confirmar primero que es efectivamente un síndrome de mala asimilación y a saber en cuál de nivel es el problema. ¿No es así? ¿Es intraluminal? ¿Es en mucosa? ¿Es en el enterocito? ¿O es en fase de liberación? El síndrome de mala asimilación no lo vemos mucho. Más vemos las diarreas, pero ténganlo presente porque hay casos que se pueden presentar. No lo vemos como en otros países. Por ejemplo, la enteropatía por gluten o el escroto tropical, muy raro. Es como la colitis ulcerativa, la enfermedad crónica en nuestro medio. No somos
somos raza mestiza, más se ve en la raza blanca. ¿Sí? ¿Es cierto? En los países nórdicos, acá vemos muy poco. La casuística que tenemos de colitis ulcerativa no llega, pero de toda la población no llega ni al 10%. Se puede ver. Pero repito, ustedes siempre tienen que empezar con criterio de prejuicio.